Mis queridos hermanos, para mí es un gran honor, es un gran privilegio estar de nuevo acá, trayendo el mensaje del Señor en esta noche. Como decía nuestro hermano Julio, el tiempo ha pasado, ¿no? Vemos un montón de lecciones que hemos aprendido del Señor y le pedimos al Señor que nos ayude en esta noche a que esto que vamos a aprender de Él, como decía Julio, impacte nuestros corazones. La noche de hoy estamos continuando lo que ha sido la miniserie de la obra salvadora de Dios. Hace 3 semanas tuve el privilegio de exponer la obra salvadora del Padre. Luego estudiamos la primera parte de la obra salvadora del Hijo por medio de nuestro pastor Samuel, donde estudiamos la singularidad de la obra de Cristo. Y luego por medio de nuestro hermano Josh aprendimos la segunda parte de la obra salvadora, la consumada por Cristo, donde por medio de la exposición de un pasaje en el libro de Lucas pudimos aprender cómo el Señor, mientras caminaba por la tierra, cumplía las profecías, como por ejemplo el de dar vista a los ciegos. Lo que hacía de manera física también a su vez ilustraba lo que iba a hacer de manera espiritual y lo que ha hecho con cada uno de nosotros. En esta noche vamos a estar presentando lo que es la conclusión de la obra salvadora de Cristo, la tercera parte, donde vamos a estudiar la obra salvadora del Cristo en el presente. Vamos a orar, mis hermanos, para encomendar esta lección. Amado Dios, gracias, Padre, por esta noche, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos acercarnos una vez más a ti, Señor. Acercarnos a tu palabra, acercarnos como hermanos, Señor. Y te pedimos, Padre, que en esta noche tu nombre sea exaltado por medio de lo que aprendemos. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos y principalmente a mí, Señor, que voy a estar exponiendo tu palabra y que soy un hombre débil, Padre. Sé tú, Señor, glorificado. Ponemos estas cosas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como les comentaba, hoy vamos a estar estudiando la obra salvadora del Hijo en el presente. Y para introducirnos a este tema, yo creo que es importante que estudiemos un poco lo que es el sacerdocio celestial de Cristo. Este va a ser el primer punto que vamos a estar estudiando, el sacerdocio celestial de Cristo. Al estudiar el Antiguo Testamento podemos encontrar que uno de los oficios más importantes era el sacerdocio. Los sacerdotes eran aquellos que estaban encargados de interceder por el pueblo delante de Dios a través de los sacrificios y las ofrendas en los lugares de adoración, particularmente en el tabernáculo y el templo. Una de las desventajas, hermanos, que tenía el sistema sacerdotal del pueblo de Israel era el hecho de que los sacerdotes tenían un límite de tiempo para sus ministerios, ya que al ser hombre morían. Y según Números 18:5, aunque este verso va directamente hacia el servicio de los levitas, podemos determinar la relación que existe entre el descuido de la obra del sacerdocio, es decir, el descuido del santuario del altar con respecto a la ira de Dios sobre su pueblo. Si han prestado atención a la serie actual de la escuela dominical, hemos comprendido que cuando los sacerdotes actuaban y cumplían conforme a lo establecido a la palabra de Dios, la nación era bendecida. Pero cuando los sacerdotes alejaban sus corazones de Dios, la nación caía bajo juicio. El bienestar espiritual variaba conforme a las obras de los sacerdotes a lo largo de su vida. Pero hoy no vivimos en estas circunstancias, debido a que tenemos un nuevo pacto y un nuevo sacerdocio. Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículos 23 al 25.
Voy a estar leyendo en la versión de la Nueva Biblia de las Américas, que establece lo siguiente. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Amén. Como nos dice el texto, Cristo ejerce la función del sacerdocio espiritual de la iglesia en nuestros tiempos. Él está delante del Padre porque ha sido resucitado de los muertos y ha sido exaltado a la derecha del Padre. Cristo, al ser nuestro sacerdote, nos acerca constantemente a Dios y a su presencia, donde Él sí pudo acceder. Hermanos, nosotros hoy en día no tenemos la necesidad de tener que asistir a un templo o a un altar para poder estar en la presencia de Dios como lo hacían en el Antiguo Testamento. Porque nuestro sacerdote no necesita ir a un lugar santísimo en la tierra como lo hacían en los tiempos de Israel, sino que Él está en el lugar santísimo en los cielos, delante de la presencia del Padre. Y hermanos, el hecho de que Cristo esté delante de la presencia del Padre y es nuestro sacerdote, es la confianza que nos permite entender de que algún día nos llevará a ese lugar. Si desean profundizar más en esta idea, pudiesen notarlo en Hebreos capítulo 9. Y una cita que creo que nos ayuda a entender con mayor claridad este asunto, lo dice el teólogo Wade Grudem, que dice: Jesús abrió para nosotros el camino de acceso a Dios, de manera que podamos continuamente acercarnos a la misma presencia de Dios sin temor, con plena libertad y con la plena seguridad que da la fe. Una característica especial que tiene el sacerdocio de Cristo, a diferencia de todos los hombres que han sido sacerdotes, es que Él lo ejerce eternamente, porque Él vive para siempre. Y si recordamos lo que hemos aprendido por medio de este discipulado, podemos recordar de que Dios es inmutable, Dios no cambia. Entonces, entendiendo la eternidad de Cristo y entendiendo la inmutabilidad de Cristo, podemos confiar de que Él está en su trono y ejerce sus labores sacerdotales para siempre y por siempre. Aun cuando nuestros ojos no puedan ver lo que Cristo está haciendo, e incluso cuando no podamos sentir lo que Cristo está haciendo, podemos confiar de que el Señor está sentado en su trono, dirigiendo y realizando sus labores divinas. Según el texto que leímos, podemos inferir al menos dos de esas labores. La primera de ellas es el hecho de que Él salva para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Y la segunda es que Él intercede perpetuamente por ellos. En otras palabras, Cristo intercede por nosotros y Cristo nos lleva de la muerte a la vida. Es decir, Cristo nos vivifica. Estos son los dos aspectos que vamos a tomar el tiempo para estudiar sobre cuáles son las labores de Cristo como sacerdote y donde vamos a estudiar cuál es la obra que el Hijo está ejerciendo en el presente. Cristo intercede por nosotros y Cristo nos vivifica. Para iniciar el segundo punto, que va a ser Cristo intercede, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Romanos 8, versículos 33 al 34, que dice lo siguiente: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió. Sí, más aún el que resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En este versículo podemos hallar dos preguntas que prácticamente son las mismas y que las podemos unir como una sola. Dice, ¿quién podrá levantar acusación o condenación en contra de aquellos que Dios ha escogido y justificado? Y la respuesta es la misma. Nadie puede levantar condenación ni acusación en contra de los que Dios ha justificado. Ni lo que diga el mundo, ni lo que diga Satanás. Y este, hermanos, es el primer aspecto de la intercesión de Cristo, que por medio de su presencia en el cielo, es un recordatorio de que el juez ha tratado todos nuestros cargos. El hecho de que Cristo esté en el cielo delante del Padre le recuerda de que todos nuestros pecados fueron borrados por medio de su resurrección y por medio de su muerte. Y cuando entendemos esto, hermanos, no hay ni un solo argumento de autojusticia con el cual podamos aferrarnos. Porque Cristo está en el cielo. No existe nada que yo pueda decir, bueno, yo hice estas obras o el Señor debería de amarme más porque hice esto. No, todas estas ideas quedan borradas porque recordemos que lo que recuerda al Padre de que nuestra salvación está asegurada es que Cristo está delante de Él. Amén. Y no hay, hermanos, acusación alguna que pueda hacer que los creyentes sean avergonzados delante del Padre, porque Cristo está delante de Él. Y pensando cómo podemos ilustrar esta circunstancia o cómo puede esto influir en nuestras vidas, pensaba que muchas veces nosotros utilizamos las fechas patrias en nuestros países o incluso en Estados Unidos para recordar lo que sucedió en el pasado y que aún tiene consecuencias en el presente. Especialmente en Estados Unidos, que cuando se festeja el 4 de julio, todos los cielos se llenan de fuegos artificiales, celebran lo que sucedió hace muchísimos años con el propósito de al mismo tiempo recordar su presente en este momento, las libertades que se tiene, por decirlo así. Y yo creo que como creyentes deberíamos conmemorar, deberíamos recordar el hecho de que Cristo está vivo y está en la presencia de Dios. El hecho de que Él esté en el cielo es la garantía de que su resurrección asegura nuestra justificación. Y si lo queremos decir en palabras más sencillas, hermanos, y creo que lo vamos a entender, el hecho de que Cristo vive es nuestra verdad de que nosotros viviremos. Y hermanos, hay un segundo aspecto de la intercesión de Cristo que también me gustaría que aprendiéramos en esta tarde. Algunos teólogos han argumentado que la intercesión de Cristo es solamente lo que acabamos de nombrar. Cristo delante de la presencia de Dios recordando al Padre el pago de nuestros pecados. Sin embargo, si nosotros prestamos atención con mucho detalle a los idiomas originales dentro del pasaje de Hebreos 7, versículo 25, la palabra que se utiliza para intercede se traduce del griego entujano, que está relacionada con el hecho de realizar peticiones o solicitudes específicas delante de otra persona. Entonces, si comprendemos lo que los idiomas originales nos están diciendo, es que no solamente Cristo está delante de la presencia del Padre, es que Cristo está continuamente en la presencia de Dios haciendo oraciones específicas a nuestro favor. Y esto es increíble, hermanos, porque Dios se ha complacido de tener una relación con nosotros por medio de la oración. Dios nos responde nuestras oraciones y Él es glorificado por la fe que poseemos cuando oramos. Y no solamente se queda en que Cristo, siendo Dios, está delante de Dios, es que Cristo es un sacerdote, el cual es hombre y Dios al mismo tiempo.
Tenemos un hombre que está delante de la presencia de Dios, está orando continuamente a nuestro favor, pero no es un simple hombre. Porque si fuera un simple hombre, ¿cómo pudiese escuchar las oraciones de todo el mundo y a todo momento? El hecho de que Cristo sea hombre y sea Dios lo califica para realizar la labor del eterno sacerdocio. Cristo sabe todas las cosas y al mismo tiempo tiene la posibilidad de poder entrar a la presencia de Dios. Pero al mismo tiempo, hermanos, Cristo siendo hombre puede representarnos delante de Dios. Y al mismo tiempo es compasivo con cada una de nuestras oraciones porque entiende por experiencia lo que cada uno de nosotros estamos pasando. Cristo es el único en todo el universo que puede llevar a cabo esta función. Y Él es eternamente nuestro sacerdote. Es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre y está exaltado en los cielos para siempre. Amén. Si nosotros tuviésemos que pensar, hermanos, cómo es esta labor, y voy a tratar de hacer una ilustración que va a quedar corta a lo que el Señor hace, pero si tuviésemos que ilustrarlo, yo pudiese imaginarme como un padre o una madre que está orando por sus hijos cuando son pequeños. Sus hijos no tienen conciencia de los peligros que se van a enfrentar, no tienen conciencia ni siquiera de todo lo que les rodea o los problemas que les están rodeando. Pero como un padre ora por sus corazones para que aquellas cosas que ellos no saben no los afecten tampoco. De la misma manera, Cristo está orando por las cosas que aún nuestras mentes aún no pueden llegar a reconocer. Y esto, hermanos, lo hace siempre para nuestro bien. Una cita que creo que va a ser de bendición, la dijo el teólogo Berkhoff, y él expresó lo siguiente: es un pensamiento consolador saber que Cristo está orando por nosotros, incluso cuando somos negligentes en nuestra vida de oración, que está presentando al Padre aquellas necesidades espirituales que no estaban presentes en nuestras mentes y que a menudo olvidamos incluir en nuestras oraciones, y que ora por nuestra protección en contra de los peligros de los que no estamos conscientes y en contra de enemigos que no nos amenazan, aun cuando no nos demos cuenta. Él está orando para que nuestra fe no cese y que salgamos al final vencedores. Amén. Y así como Cristo intercede por nosotros, Él también está cumpliendo otra labor, que es el hecho de traernos vida. Cristo nos vivifica. Esto va a ser la segunda labor divina que Cristo realiza en su sacerdocio celestial. Y me gustaría, hermanos, que pudiésemos verlo por medio del libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Muchos conocen este pasaje. Sea, Señor, impactándonos. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si leemos un poquito el contexto que estaba sucediendo en medio de estas declaraciones de nuestro Señor, podemos notar en versículos anteriores que el Señor les estaba hablando a sus discípulos que tuviesen la seguridad y la confianza de que Él le iba a preparar lugares celestiales en la casa de su Padre. Y esta frase del Señor es una respuesta a una pregunta de uno de los apóstoles. Él le pregunta: ¿cómo vamos a conocer el camino? El Señor les está diciendo: yo les estoy preparando un lugar en el cielo. Pero lo que Él está preguntando es, en otras palabras: ok, Señor, pero ¿cómo vamos a llegar hasta allá? Y esa es la parte más asombrosa, porque Cristo les contesta: yo soy el único camino. Yo soy la única verdad. Y la parte más importante para nuestro estudio:
Yo soy la vida, les dice el Señor. Hermanos, Cristo es la única llave que abre la puerta de los cielos. Cristo es el único que puede hacer que hombres y mujeres despierten de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Y esta verdad es tan poderosa que aún, hermanos, en nuestros días, Cristo continúa alcanzando a aquellos que están muertos. Continúa siendo el único camino que lleva a la vida. La respuesta a Tomás. Él es el único camino que nos lleva al cielo, donde están los lugares celestiales que Él ha preparado ya en casa de su Padre. Y de nuevo, hermanos, y clavemos esta verdad en nuestros corazones. El hecho de que Jesús esté en el cielo es nuestra garantía de que Él va a llevarnos a ese lugar. Y cuando hacía la lección, hermanos, y lo comentaba también con el pastor antes de más temprano, es que muchas veces los cristianos llegamos a vivir o a pensar pensando en el Cristo en la tumba o pensando en el Cristo resucitado. Y si lo comparamos a veces con la fe que pueden llegar a tener los católicos con María, pudiese llegar a ser una vergüenza para nosotros. El hecho de que ellos crean que María está viva más de lo que nosotros pensamos que Cristo está vivo. Porque nosotros predicamos no al Cristo de la tumba, no al Cristo de la resurrección ni siquiera. Nosotros predicamos al Cristo que está vivo y que está delante del Padre. Y me gustaría, hermanos, que por medio de otro comentario y otro pasaje que vamos a estar viendo, Dios impacte nuestros corazones para que vivamos con esa verdad presente. Si leemos el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 3 al 4, del 4 al 5, dice: permanezcan en mí, el Señor Jesucristo hablando, permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento que no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si preguntáramos al texto qué es lo que el Señor desea que nosotros hagamos en nuestras vidas, creo que es claro. El Señor desea que permanezcamos en Él, porque Él es la vid y nosotros los sarmientos. Nosotros somos los tallos que están hechos para dar fruto. Y si tuviésemos que aplicarlo de otra manera, el Señor es la fuente de agua viva y nosotros necesitamos ir todos los días a Él y beber de esa agua. Si no permanecemos en el Señor, si no permanecemos en una constante exposición de nuestros corazones a lo que dice su palabra, y si no permanecemos en un constante servicio a su persona, nuestra vida, hermanos, va a dejar de dar frutos. Dice la palabra, separados de Él nada podemos hacer. Y yo sé que cuando a veces pensamos en lo que puede llegar a ser los frutos dentro de la vida del creyente, podemos llegar a pensar en cosas superficiales o en éxitos visibles, como ministerios exitosos, talentos que llaman la atención, hijos pródigos que son adulados por todos los que conocen lo que hacen, lo que estudian, carreras profesionales asombrosas. O incluso, hermanos, podemos llegar a pensar que nuestros frutos están relacionados con nuestras finanzas o nuestro dinero, cuando en realidad lo que Dios desea que sean nuestros frutos es que nuestros frutos estén ligados a formar el carácter de Cristo en nosotros.
si leemos Gálatas 5, y lo pueden anotar nada más, nos habla que los frutos de la carne están en contra de los frutos del Espíritu. Y yo creo que cualquiera pudiese llegar a estar convencido de que cuando descuidamos nuestro permanecer en Cristo, no nos sorprendemos cuando nos encontramos al viejo hombre en el espejo. Es por eso, hermanos, que lo que más necesita tu familia es que te parezcas más a Cristo. Lo que más necesita tu iglesia, sí, nuestro servicio es importante, pero lo que más necesita nuestra iglesia es que nos parezcamos más a Cristo. Si deseas ser mejor para tu esposa o para tu esposo, entonces busca ser más como Cristo. Si deseas ser un mejor padre, si deseas bendecir a tu familia, entonces permanece en el Señor. Y analiza tu vida, analiza las áreas de tu vida y busca lo que Cristo necesita vivificar. Busca aquellas cosas el pecado que debes matar. Busca donde hace falta el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio. Y hermanos, si nos llegase a agobiar estas verdades, si nos llegase a agobiar el hecho de que nuestra santificación está siendo lenta, tenemos una verdad que podemos recordar, y es el hecho de que si Cristo tuvo el poder para reinar sobre la muerte, para ser resucitado y para ser exaltado por todo lo que existe, entonces Él también tiene el poder para cambiar todo lo que está mal en nuestro carácter. Pero debemos permanecer en Él. Debemos mantenernos en Él. Porque fuera de Él, nada podemos hacer. Y hermanos, ya nos estamos acercando a la conclusión. Espero que estas verdades, el hecho de que Cristo está presente en el cielo como nuestro sumo sacerdote, el hecho de que Él intercede por nosotros, Él está delante del Padre y es un recordatorio constante de que nuestro pago ha sido hecho y al mismo tiempo Cristo ora por nosotros y al mismo tiempo Cristo es aquel que nos da la vida, pero que no solamente nos dio la vida en el pasado, sino que continúa día tras día trayendo vida a cada una de las áreas donde el viejo hombre está luchando con el hombre de las nuevas vestiduras. Sea el Señor impactando nuestras vidas a través de eso. Que sea nuestra constante pensamiento dentro de nosotros y que sea nuestra esperanza en medio de las pruebas. Y antes de que finalicemos, no hemos terminado todavía, me gustaría que veamos un lugar donde podemos encontrar un punto donde se encuentra cómo Cristo nos vivifica y cómo Cristo intercede por nosotros. Esto es, vamos a leer un fragmento de la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Eso es en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y leemos desde el capítulo 14. Dice así: Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Hermanos, cuando leemos la forma en cómo Cristo oró por nosotros, la forma como Cristo oró por sus discípulos, incluso cómo somos nombrados en aquellos que creyeron en su palabra. Cuando la Biblia habla de aquellos que van a creer la palabra, hermano, está hablando de nosotros. Y aunque en la Biblia no aparecen, hermanos, las oraciones que Cristo hace día tras día por nosotros, yo estoy convencido de que, o muy seguro, de que estas continúan siendo las plegarias del Señor por nosotros. El Señor ora para que seamos guardados del mundo. El Señor ora para que seamos santificados por su verdad. El Señor ora para que un día seamos glorificados. El Señor ora para que crezcamos en unidad, que seamos perfeccionados. Y Cristo continúa orando por aquellos que van a creer en su palabra. Para terminar, hermanos, Cristo continúa orando por nuestras debilidades, para que seamos perfeccionados a su imagen. Cristo continúa predicando todos los domingos, cada vez que su palabra es expuesta de manera correcta. Cristo continúa orando entre nosotros cada vez que un hermano se acerca a otro y impone sus manos sobre él. Y voy a ser un poco atrevido con esto que voy a decir, pero pudiese llegar a pensar de que Cristo continúa abrazando a sus hijos cada vez que un hermano extiende sus brazos a otros en medio de la debilidad. Y hermanos, Cristo continúa buscando y predicando a los perdidos por medio del mensaje que le ha entregado a su cuerpo, es la iglesia. Dios quiera, hermanos, que vivamos vidas que tengan presente que Cristo está intercediendo, que Cristo está orando y que Cristo nos está dando vida en todo momento. Amén. Oremos. Amado Padre, gracias, Señor, por lo que hiciste y por lo que continúas haciendo, Señor. Padre, te pido en esta noche que hemos sido expuestos a tus verdades, Señor, que seas tú agilizando nuestras conciencias, Señor, para tener presente lo que tú estás haciendo por nosotros en todo tiempo. Fortalece, Señor, nuestras vidas en esta verdad. Fortalece nuestras conciencias, Señor, para saber que tú estás orando para que no caigamos. Fortalece nuestras conciencias para recordar, Señor, que si tú resucitaste de los muertos, tú puedes cambiar nuestro carácter, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Y gracias, Señor, porque tú estás, Señor, exaltado delante del Padre. Y continúa, Señor, siendo nuestro sumo sacerdote. Gracias, Padre, por Cristo. Y gracias, Señor, por tu iglesia. Amén. Bueno, mis hermanos, el mensaje ha terminado. Vamos a estar pasando a los grupos pequeños. Los que están en online se añaden al grupo. Y nos vemos en la segunda hora.
Dios les bendiga.